Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta es la explicación de cuáles son los componentes físicos que componen a su equipo de manera general. Entonces vamos a empezar con la explicación. Tenemos aquí la parte física que se nota del equipo. En este equipo viene de fábrica enviado con esta tarima que nosotros vemos aquí. Entonces nosotros les vamos a mandar o les vamos a empacar su equipo con estos factores que les voy a explicar. Número 1, en la parte inferior del equipo vienen estas patas. Estas patas vienen con una perforación ahí en la parte lateral. En esa perforación va a ir una pija con punta de broca, es decir, va a fijar aquí, allá, atrás, en la pata de atrás y esta que tenemos aquí al lado. Entonces, primeramente, cuando reciban el equipo deben de quitar esas pijas. Una vez de que se quitaron esas pijas, van a poder ya mover el equipo físico, lo van a poder bajar de la tarima y van a poder empezar a hacer las pruebas que ustedes requieran. Pero bueno, para este caso en particular, no la vamos a bajar de la tarima, lo vamos a dejar así por cuestiones didácticas. Y vamos a empezar con la explicación de las partes físicas del equipo. Entonces, número 1, tenemos aquí la superficie donde nosotros vamos a poder trabajar. Tenemos esta rejilla que tiene forma de panal. Tiene esa forma en particular para que nosotros podamos colocar aquí el material que nosotros queramos cortar o grabar. Lo ponemos en esta plancha física y si que alguna rebaba, alguna pequeña partícula cae, pues bueno, no importa. Puede bajar por esta superficie, queda totalmente alimentada de aire. Y seguimos con la explicación. Entonces, esta rejilla se puede levantar, se puede quitar. En la parte de abajo podemos levantar cualquier sedimento que quede. Y bueno, tenemos aquí en la parte frontal. Esta es la parte de las partes más importantes del equipo. Aquí es donde va a rebotar un haz de luz y a su vez en esta parte inferior, en esta boquilla por decirlo así, va a empezar a cortar, grabar o marcar conforme ustedes lo deciden. Esta manguera que ven de este lado es donde se va a alimentar de dióxido de carbono. Tenemos aquí esta banda, mejor dicho tenemos 3 bandas, 1, 2 y 3. Esta banda sirve para moverse en el sentido de X, en el sentido positivo y negativo. Es decir, si nosotros tomáramos como un grado 0, entonces se puede mover tanto para este lado como para este lado. Tenemos aquí otra banda. Esta banda igual hace una función para mover para arriba o para abajo en el eje de las Ys. Y del otro lado tenemos también otra banda. Cuando ustedes reciban el equipo, lo primero que van a hacer con un cúter con mucho cuidado es cortar este pequeño cincho de plástico, y Con esto vamos a tener ya libre nuestra máquina para poder hacer las primeras pruebas. Entonces, nosotros empacamos así la máquina a razón de que si esto no estuviera fijo, todo el sistema mecánico que sirve para mover, por decirlo así, la boquilla láser, se estaría moviendo constantemente. Y muchas de las veces nosotros tenemos que embarcar o les llevamos físicamente el equipo y bueno, puede haber un riesgo de que se dañe. Tenemos aquí esto que parece un papel. Esta película se puede quitar físicamente, es nada más una protección para que no se raye el acrílico. Y bueno, de la parte frontal, esos son los cuidados que se deben de tener. Esa es la explicación. Rejilla para colocar el material a cortar. Diseño de panal para que se pueda caer polvo, partículas que sean resultado de nuestro trabajo con el láser. Tenemos que quitar los hinchos de plástico que vemos aquí en esta sección. Bajamos nuestra puerta principal y empezamos con la siguiente explicación. Tenemos aquí una pequeña perilla. Esta perilla no es otra cosa más que un potenciómetro. Este potenciómetro es un dispositivo que nos va a servir para poder controlar la cantidad de amperes que van a correr desde nuestra alimentación eléctrica hacia unas lámparas láser, mejor dicho, la lámpara láser que va a ir instalada en este lado. Entonces, pongo así un ejemplo, no es lo mismo cortar a lo mejor una hoja de cartulina que una hoja de papel cascarón o que un pedazo de acrílico o de vidrio. Cuando el material es más duro o tiene un espesor mayor, obviamente se requiere un poco más de amperaje. Y cuando la superficie que se va a cortar o grabar
es muy delgado o muy flamable, nosotros podemos bajar el amperaje. Más adelante vamos a ir explicando con ejemplos prácticos cómo funcionan las configuraciones que vemos aquí. Pero bueno, hasta ahorita vamos con este punto nada más. Esto sirve para controlar el amperaje de nuestra lámpara láser, es decir, la potencia con la cual va a cortar, marcar o grabar. Tenemos de este lado un panel de control. Este panel de control no es otra cosa más que una pequeña pantalla LED que nos va a poder servir para poder ingresar los parámetros de configuración inicial para empezar el trabajo. ¿Esto a qué nos referimos? Vamos a abrir aquí la tapa. Nosotros con este pequeño panel quizás podamos definir si empezamos a trabajar aquí, a lo mejor en esta posición, a lo mejor en esto. Si vamos a trabajar con un equipo, con una pieza muy pequeña, quizás la queramos poner aquí en la parte central. Con estas flechas que vemos aquí, arriba, abajo, derecha, izquierda, con eso nos podemos mover en los ejes cardenales de nuestro equipo y empezar con el trabajo. Tenemos un botón de resetear, es decir, como para eliminar el trabajo que estamos haciendo en la actualidad, si es que algo no ocurriera bien. Tenemos un botón que dice pulso, velocidad, potencia mínima, potencia máxima, file, que esto nos va a servir para conectar o tener un archivo en 2 dimensiones en una memoria USB, conectarlo directamente al equipo, movernos en su sistema de archivos y mandarlo a grabar directamente sin la necesidad de tener conectado a una PC. Origen, enter, salir. Tenemos dos botones de paro de emergencia si algo no está pasando bien o si el material que nosotros pusimos en la máquina se empieza a incendiar, porque también puede ser uno de los casos. Presionamos los botones de paro de emergencia y todo el funcionamiento de la máquina se tiene que detener. Seguimos con la explicación. Tenemos aquí en la parte frontal unos slots para meter unos slots USB. Aquí podemos meter nuestra memoria USB con nuestro diseño, es decir, ya sin la necesidad de tener conectado a la PC. Metemos el archivo, lo seleccionamos, lo mandamos a grabar y listo. Tenemos aquí otro slot que sirve para conectar la máquina a una PC. Entonces, si nosotros quisiéramos tener una laptop o una PC de escritorio conectada con un cable directamente, esto haría la función como si fuera una impresora, por decirlo así, o el funcionamiento o el principio de funcionamiento sería lo mismo. Tenemos aquí un interruptor de arriba a abajo, tenemos un switch de control, tenemos un switch láser y tenemos un botón que nos va a servir para encender o apagar el ventilador, la bomba de agua y la bomba de aire. Más adelante vamos a explicar cuáles son todas las funciones o cuáles son los elementos que comentamos en esta parte, y vamos a hacer pruebas físicas para que ustedes vean para qué sirve cada uno de estos elementos. Tenemos aquí una puerta en la parte frontal. Para quitar los seguros, presionamos este botón. Tenemos aquí la parte, una de las partes medulares de la máquina, es decir, la sección eléctrico-electrónica. Esto no es otra cosa más que los sistemas de procesamiento, los sistemas de control y los sistemas de interconexión entre las órdenes que nosotros demos con un pequeño archivo, y a su vez que lo interprete y que le diga al láser qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Entonces tenemos aquí esta parte. Nada más por una cuestión didáctica les comentamos de que bueno, aquí esta puerta debe estar siempre cerrada, no debe de haber humedad, no debe de haber polvo, siempre debe estar en perfectas condiciones esta parte. Entonces, otra pequeña explicación de este lado es de que en alguno de estos controladores, en en particular, tiene una parte en la cual, vamos a explicarlo así de manera muy simple, recibe un voltaje que es 110 volts, y a su vez esto lo procesa y genera un amperaje que puede ser sumamente alto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estas partes, cuando estén en funcionamiento, no deben de meterle el dedo, no deben de estar jugando, no deben de estar obstruyendo los ventiladores, porque pueden generar un accidente.
Entonces vemos aquí el cableado, la botonera, la tarjeta madre, algunas interconexiones más. Cerramos nuestro panel lateral. Vamos a abrir este panel. Tenemos aquí una parte frontal, tenemos una perspectiva de cómo son los sistemas de control numérico, es decir, los pequeños servomotores que van a servir para que le indiquen al láser en qué posición debe de colocarse y haga el corte, el grabado o la marcación que nosotros definamos. Tenemos aquí esta parte, que procurar que nada más esté limpio, con un trapo húmedo, limpiar la superficie de vez en cuando, que no haya obstrucción de polvo o que no haya obstrucción de alguna pieza física que vaya a hacer que no funcione el equipo. Cerramos aquí este panel. Tenemos aquí esta pequeña cavidad. Esta cavidad va a ser para poner un aditamento, si es que lo necesitamos, para instalar una lámpara láser mayor a la que nosotros le mostramos de fábrica. En este caso, bueno, mostramos aquí cómo está el dispositivo. Vamos a levantar la tapa que tenemos de este lado. Entonces nosotros tenemos aquí dos abrazaderas de plástico. Tenemos una, tenemos dos. Esta pieza tiene unos tornillos con cabeza Allen, son milimétricos, entonces este se quita, este se quita, este se quita, este se quita y queda prácticamente una U. Con esta U vamos a colocar nuestra lámpara, que posteriormente le vamos a indicar cómo. Volvemos a colocar la parte superior de la abrazadera, colocamos esto, apretamos los tornillos con cabeza Allen. Y lo siguiente sería darle la alimentación eléctrica a nuestra lámpara. Dentro de esta cavidad trasera de la máquina tenemos un cable rojo con una terminal y un cable negro. Cada una de estas terminales va a ser colocada en uno de los extremos de la lámpara, y bueno, es lo que la va a energizar y va a generar el haz de luz que nosotros definamos. Tenemos una manguera, tenemos otra manguera. Estos dispositivos se van a conectar directamente a nuestra lámpara, y eso va a servir como sistema de refrigeración para que la vida útil de nuestra lamparita sea sumamente alta. ¿Esto a qué me refiero? Como se le hace pasar un arco eléctrico realmente alto, es decir, un amperaje muy alto que pasa por este cable rojo y ese cable negro, que a su vez es definido que es generado, mejor dicho, por esta sección de la máquina, y que a su vez nosotros lo definimos con esta perilla. Entonces, para eso sirve esto, y debemos de tener la precaución de que siempre tenga la refrigeración adecuada. Vamos a mostrar el sistema de refrigeración más adelante. Y lo más importante, que estas terminales estén perfectamente instaladas, que no estén aterrizadas, que no vayan a generar un accidente, porque si se genera un amperaje realmente peligroso si no se instala de manera adecuada. Entonces tiene aquí un ojillo, este ojillo es de la terminal que se coloca en un extremo. Es muy simple instalarlo, es muy rápido instalarlo, es muy seguro instalarlo, pero si no se tiene la precaución adecuada puede causar un accidente. Entonces, de las partes más peligrosas, por decirlo de alguna manera, o de las cuales se tiene un riesgo mayor para instalar la máquina, es esta. Debemos de tener precaución de instalar perfectamente bien la lámpara, de tener perfectamente instalado su cable, que vamos a mostrar más adelante cómo, que esté perfectamente conectada con su sistema refrigerante para que no se truene la lámpara. Y bueno, prácticamente de esta sección sería todo. Explico esta parte que vemos acá. Aquí tiene un pequeño espejo. Voy a poner aquí mi dedo para que se vea cómo se refleja. Este es un espejo especial que obviamente está diseñado para soportar un haz de luz con una potencia muy alta. Es decir, se energiza la lámpara que va a ir en este lado. Un haz de luz va a correr aquí, pasa por aquí, rebota, se va para ese extremo, rebota, llega a la boquilla de la grabadora,
Es decir, de allá viene un haz de luz, rebota acá, a su vez rebota aquí y posteriormente graba. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa configuración. Tenemos, aquí se genera el haz de luz, va para acá, rebota allá, rebota en la parte frontal, rebota en el sistema donde va la boquilla y posteriormente rebota aquí ya en la superficie con la cual nosotros queramos trabajar. Hay que tener mucho cuidado. Si tuviéramos la máquina trabajando y nosotros metiéramos la mano, aunque el rayo rayo láser sea invisible muchas de las veces, si nosotros pusiéramos por decir algo, nuestra mano, sin duda alguna la puede atravesar. Entonces también vamos a hacer un apartado en especial de las medidas de seguridad que hay que tomar en cuenta. Pero bueno, ahorita nada más es la explicación física de qué es cada una de las partes que lo componen y cuál es su funcionamiento básico. Tenemos aquí este agujero. En este agujero se va a instalar un sistema de ventilación. Este sistema de ventilación no es otra cosa más que algo que va a sacar el aire impuro que está dentro de la máquina a razón del material que pudiera ser siendo quemado o grabado, y posteriormente por medio de una manguera de gusano va a salir al exterior. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Vamos a imaginar que nosotros estuviéramos cortando un pedazo de madera. Al pasar el rayo láser obviamente se va a quemar, aunque sea un poquito, nuestra superficie con la cual trabajamos, y va a generar ese humo. Ese humo es muy dañino para los lentes que nosotros les mostramos en esta parte. ¿A qué me refiero en particular? Que es como si fuera humo de cigarro. Suponiendo que estuviéramos cortando madera, esa pequeña cantidad de humo se puede impregnar en los lentes. Una vez de que se impregna en los lentes, puede hacer que no funcione adecuadamente la lámpara, o mejor dicho, es decir, el generador de láser, y a su vez los cortes o salgan chuecos o no salgan con la intensidad que nosotros queramos. Entonces, para eso sirve el sistema de ventilación, para sacar todos los vapores o gases que se generen a la hora de estar cortando o grabando cualquier material que nosotros queramos. Vamos a mostrar también cómo se instala ese sistema. Nada más mostramos para qué es esta cavidad que vemos aquí. Vamos a quitar estos seguros. Tenemos aquí otra cavidad. Vamos a mostrar más adelante igual para qué sirve o qué vamos a colocar aquí adentro. Seguimos con esta parte trasera. Tenemos 3 boquillas en la espiga. Dentro de estas 3 boquillas vamos a conectar 3 mangueras. Esta manguera va a ser la entrada de agua, la salida de agua y la entrada de aire. Entonces, como explicamos, en la parte de arriba va instalada nuestra lámpara láser. Esa lámpara láser requiere un sistema de enfriamiento. El material que va a enfriar la lámpara es agua destilada, es decir, una agua que es baja de calcio y magnesio. Va a entrar por aquí. Una vez de que pase por la lámpara, la va a enfriar, y una vez de que la enfríe y obviamente se incremente su temperatura de este medio enfriante, tiene que salir por aquí para nuevamente enfriarse y recircularla a la lámpara. Tenemos boquilla de entrada, boquilla de salida, y tenemos aquí entrada de aire. También vamos a mostrar para qué sirve esta entrada de aire y qué bomba vamos a conectarle. Entonces, esta es la parte frontal, la parte trasera, perdón. Tenemos estas 3 entradas. Vamos a seguir explicando el otro lado del equipo. Tenemos aquí un switch de presión. Este switch de presión va a detectar si hay flujo, va a funcionar el láser. Si no está refrigerándose la lámpara o si no está pasando agua, se detiene el funcionamiento de la lámpara. Si no está enfriada de manera adecuada, puede ser de que la vida útil de nuestra lamparita se reduzca drásticamente, es decir, si se calienta de más, si no se tiene la precaución o si este dispositivo no estuviera instalado, la vida útil de la lámpara pudiera ser quizás de un